Bien, ya estamos de regreso con más de D-News Central en este inicio de semana, lunes 18 de marzo. Hablemos de Ecuador y este vaya polémico censo penitenciario que allí se está llevando a cabo. César García Vélez trae más detalles al respecto. Adelante, César. Gracias, Andy. Latinoamérica, estamos en vivo y en directo nuevamente para desarrollar esto que tú acabas de mencionar, este censo que se está realizando en las cárceles del Ecuador y en qué medida contribuye a poder organizar las cárceles y no violentar a los derechos humanos de los privados de la libertad. Lo vamos a conversar a continuación con Jean-Paul Pinto, quien es experto en seguridad. Gracias, Jan, por estar con el auditorio de Latinoamérica y D-News. Quisiera iniciar preguntándote, bueno, es conocido que en el Ecuador y en las cárceles mandaban los privados de la libertad. Eran tierra de nadie y se hacía de todo. Incluso muchos aprovecharon la falta de información adecuada para poder fugar, hacerse pasar por muertos, no asistir a las audiencias. Y en esa medida comienza este nuevo censo penitenciario que además de tomar fotos, cicatrices, señas particulares de los privados de la libertad, se ha abierto esta posibilidad de tomar muestras genéticas. ¿Hay experiencias de esto? ¿En qué medida contribuye a solucionar el problema? Mira que realmente ha sido un retroceso en el Ecuador. No teníamos estas características, ¿no?, de los temas genéticos. Me parece que ahora podemos hacer como en otros países, en Francia, en Inglaterra, que ellos pueden usar justamente la parte genética para identificar justamente a estos criminales, ¿no? Recordemos, en el país, por ejemplo, hay dudas sobre si por ejemplo, Norero está muerto y otros delincuentes igual. Yo te diría que, por ejemplo, en el caso de Norero, si hubiéramos tenido este mapa genético de los presos, no habría dudas de que él realmente estaría muerto, pero hoy día hay todavía dudas sobre su fallecimiento. Entonces yo te diría que era ya hora de que el país pueda ponerse justamente a los estándares internacionales, contar con este banco genético, de forma que cada vez que hay muertes en las cárceles, hay algún fallecimiento, escapatoria de algún PPL, podamos solventarlo rápidamente a través de los códigos del ADN. Entonces yo te diría que es válido. Lo que sí hay que tener cuidado es el tema de la transparencia, que realmente el uso que queremos dar sea el adecuado y esto no se usa para otros fines que no sean legales, sin el consentimiento de los PPLs, ¿no? Bien, y a propósito de lo que tú señalas, y este es el gran debate que se ha generado incluso por lo que ha pasado en El Salvador y Bukele, en donde las organizaciones de derechos humanos señalan que muchas veces este tipo de medidas terminan violentando a los privados de la libertad, por cierto que tienen derechos humanos, claro que sí, pero que hemos visto el abuso por parte de ellos. Tú bien lo describes. En el caso de alias Pipo, se salió hacia Europa fingiendo que era otro privado de la libertad que murió por COVID. Entonces, ¿en dónde está esa línea divisoria entre realizar este tipo de muestras y no violentar los derechos humanos? Por un lado, tú le haces firmar al PPL justamente un documento donde se certifica el uso que se le da justamente a la muestra que se extrae de su cuerpo, pero es indispensable que tengamos un mapa genético de todos los PPLs en el Ecuador, justamente para que en el futuro, cuando haya un conflicto, alguna guerra y disputa en los centros de rehabilitación social, sepamos exactamente quién falleció, porque lo que pasa es que los reos, como estrategia, matan a otro reo, ¿no es cierto?, le decapitan, le sacan el corazón, etcétera. Entonces, evidentemente, le queman el cuerpo y es difícil reconocer quién fue exactamente, pero con estos mapas genéticos sería muy fácil, ¿no? Entonces, la idea es tener más orden, más control, mayor transparencia en los procesos y justamente que ellos no utilicen estos vacíos legales, estas ausencias para justamente delinquir y hacerse pasar por muertos, no realmente están vivos operando. D-News tuvo la oportunidad de ingresar a la cárcel de Cotopaxi y cuando dialogábamos con los militares, ellos nos señalaban que ni ellos saben bien quién está en las celdas, en cada una de las celdas, que por cierto, muchas veces se pasaban de máxima a mediana de acuerdo a la conveniencia. Y esto dificulta no solo el trabajo de quien está controlando la cárcel, sino que también se presta para argucias legales, porque muchas veces se lo llama para las audiencias y se esconden entre el grupo que por cierto hay hacinamiento acá en las cárceles, ¿no? Y no asisten y finalmente se terminan archivando causas luego de estas artimañas. En otros países, ¿cómo funciona el tema de la información que se tiene sobre los privados de la libertad? Lo que pasa es que lo que ocurre en el Ecuador es que realmente el control de cárcel estaba en manos de los PPLs, ¿no? Hoy día salió más información del caso Purga y Metástasis y realmente ellos controlaban la cárcel por completo, quién entraba, quién salía,
los directores iban donde Norero, ¿no es cierto?, a reportarse, a pedirle ayuda. Entonces, evidentemente, en otros países no ocurre, no tienes un control de dónde están los presos, en qué pabellones, ¿no es cierto?, se les pasa un listado, una verificación diaria. En el Ecuador, evidentemente, esto no ocurría porque como las cárceles estaban en manos de los PPLs, evidentemente muchos presos podían salir, regresaban, hacían fiestas, entraba cualquier tipo de droga, de armas, entonces no había un control. Entonces, yo te diría que el gran problema nuestro en nuestro centro de rehabilitación social es justamente que no había control ninguno por parte de los directores y eso hacía que hacer un censo, hacer un control de los PPLs en cada uno de los pabellones era imposible. O sea, en teoría se pasaba listado y el listado estaba completo, pero en la práctica, si alguien iba a verificar ese listado, realmente podían faltar algunos PPLs. Y eso fue lo que pasó con Fito, ¿no es cierto? Aparentemente estaba ahí, dijeron no estamos seguros, se escapó tal día, y es justamente porque no había ningún control en los centros de rehabilitación social. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y me parece muy interesante esto que tú topas, porque se habla de la creación de 2 nuevas cárceles para, por un lado, liberar el hacinamiento, pero también para tener una máxima seguridad. A tu criterio y de acuerdo a tu expertise, ¿todo se trata de inversión en dinero o también se puede hacer este tipo de cosas con honestidad? Identificar, tabular, organizar la información de tal forma que al menos tengamos datos certeros de lo que está pasando en el interior de los centros carcelarios. Mira que las cárceles no van a servir de mucho si no hay control sobre estas, ¿no? La primera cosa que deberíamos hacer como SNAI es reestructurar la entidad como tal, fortalecer los temas de inteligencia, contrainteligencia, talento humano, formación de guías penitenciarios, es decir, muchos aspectos, ¿no? Entonces los militares deberían quedarse ahí al menos 1 o 2 años más para justamente hacer el control efectivo. Y únicamente cuando tengas control efectivo podrías pensar en nuevas cárceles, ¿no? Pero yo te diría que si no tenemos el control total de los centros de rehabilitación social, el tener nuevas cárceles no es solución. ¿Por qué? Porque lo que vas a tener es nuevos centros de operación. Simplemente los nuevos jefes, los caporales de esos centros de rehabilitación son los que van a dar las órdenes y realmente no se solucionará absolutamente nada. Entonces, la cárcel nueva, la tecnología, por ejemplo, no es solución si no hay control. Al poco tiempo que tú colocas tecnología en los centros de rehabilitación social, es neutralizada, es justamente dada de baja, porque ellos tienen el control. Entonces, yo te digo que cualquier tipo de inversión en infraestructura, en tecnología, pasa primeramente por una etapa de larga data que es el control efectivo de las cárceles. Si hay un control, evidentemente no importa cuánta plata inviertas en tecnología, en infraestructura, en capacidades, no servirá de mucho. Gracias. Ahí tienen el análisis de Jean-Paul Pinto, experto en seguridad a propósito de este nuevo censo que ha generado polémica, pero como ustedes lo están escuchando, es pertinente en un país en donde se perdió totalmente el control de las cárceles y quienes mandaban eran los cabecillas de los grupos narcoterroristas y los presos en general. Ha llegado un momento de poner organización y eso es justamente lo que se está propiciando mediante este tipo de medidas. Avanzamos más adelante con DNews. Te agradecemos, César García Vélez, por este contacto. Será hasta el siguiente encuentro.